Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes para bendecir sus vidas con la palabra que Dios hoy tiene para ti y para tu familia. Bienvenidos a un servicio más en familia. Bienvenido cada uno de los amigos que nos están escuchando en esta noche. Bienvenido todo aquel que se está conectando por nuestros canales de Facebook y de YouTube. Todos sean bienvenidos. Y la verdad es que nos gozamos porque sabemos que cada encuentro que tenemos a través de estas redes sociales es una bendición para tu vida. Yo te invito a que allí donde estás vamos a orar y vamos a entregarle este maravilloso tiempo al Señor. Amado Dios que estás en los cielos, te doy gracias, Padre amado, por tu bondad y misericordia. Porque una vez más, oh Señor, nos permites estar reunidos, Padre Celestial, a través de estos medios, en tu presencia, Señor. Por los méritos de Jesucristo, Padre Celestial, venimos delante de tu presencia para adorarte, para exaltarte y para darte a ti la gloria, la honra y el honor. Pero también, mi Señor, para recibir de ti palabra de lo alto, palabra, Señor, oh Dios, que sirva de edificación para nuestras vidas. Te ruego, mi Padre bendito, que seas tú, Señor, gozándote con las alabanzas que hoy tu pueblo, Señor amado, van a darte, y permitas, oh Dios amado, que nuestras vidas, Señor, en tu infinita misericordia sean bendecidas, Señor amado. Guarda nuestras vidas en esta noche y permite que la presencia de tu Santo Espíritu, mi Dios, ministre cada corazón conforme la necesidad, Señor. Que tu palabra, mi Dios, hable a cada corazón, hable a cada vida, Padre bendito. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, dándote las gracias. Amén y amén. ¿Qué tal si adoramos a nuestro Dios en esta noche a través de las alabanzas? Bendice el nombre de Dios allí donde estás. Gloria a Dios, estamos nuevamente de vuelta. Vamos a seguir alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios, pero ahora a través de la palabra. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra en esta noche y pueda colocar en ti esta noche el querer como el hacer su buena voluntad. Señor que estás en los cielos, te doy gracias, Señor bendito, por tu palabra en esta noche. Te ruego, Padre bendito, que sea tu presencia, Señor, hablando a nuestros corazones. Danos una palabra, Señor, en esta noche que edifique, que redarguya, que instruya, Padre celestial. En el nombre poderoso de Jesús, toma mis labios, Señor, y úsalos como instrumento útil en tus manos, Señor. Habla a cada uno de mis hermanos, Señor, a los amigos que se están conectando, Señor, y que nos escuchan en esta noche. A los hermanos de otras iglesias que escuchan este mensaje, Señor, háblales y bendíceles también, Señor. En Cristo Jesús te lo pido dándote las gracias. Amén y amén. Muy bien, iglesia, póngase bien cómodo y vamos a estudiar esta noche la palabra del Señor. Y les invito a que allí donde están puedan buscar en sus Biblias en Mateo capítulo 4, versos 17 al 20. Y dice la bendita palabra de la siguiente manera. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Es un hermoso pasaje que encontramos en Mateo capítulo 4, del verso 17 al 20, el cual nos tiene una maravillosa enseñanza para el día de hoy, así que dispón tu corazón. ¿Alguna vez te has preguntado por qué estás en este mundo? ¿O a qué has venido a este mundo? ¿Alguna vez se te ha pasado por la cabeza preguntarte cuál es tu propósito en esta tierra? Esta noche he titulado el mensaje de la palabra
Tu vida tiene un propósito. Repito nuevamente el título. Tu vida tiene un propósito. Y muchos podrían llegar a decir o a responderse, no, yo llegué aquí a esta tierra para disfrutar de la vida, para ser un profesional, llegué para ser padre, llegué para ser madre, llegué para tener una familia o llegué para ser feliz. En fin, encontraríamos un sinnúmero de respuestas, las cuales daríamos a esta pregunta de cuál es nuestro propósito en esta tierra. Pero en realidad, ese propósito, el cual se te ha pasado a ti por la cabeza, está alineado con el propósito que Dios tiene para ti o para el cual Él te llamó. En realidad, ese propósito, el cual tú estás desarrollando en estos momentos, está alineado con lo que Dios quiere para tu vida o para lo cual tú fuiste creado. En este maravilloso pasaje que leímos en esta noche, vemos el llamamiento de Pedro por el Señor Jesús. E inicia el versículo diciendo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Miremos un poquito el contexto en el cual se estaba desarrollando esta escena. Jesús viene desde el capítulo 4, verso 1, de la tentación en el desierto. Sale del desierto y allí inicia su ministerio. Allí Jesús empieza a predicar la palabra de Dios, que era que el reino de los cielos ya estaba cerca, ya se había acercado, ya estaba en la tierra. Pero vemos aquí que Jesús inicia su ministerio y no inicia su ministerio solo, sino que busca entre todas las personas que le rodeaban a discípulos que fuesen capaces de ir con él a predicar también el evangelio, a cumplir el propósito para el cual Dios lo había enviado en esta tierra. Y es allí cuando se encuentra entonces con un par de hombres que son Simón, Pedro y Andrés, su hermano. Y miremos en el versículo 18, ¿qué hacía Jesús? ¿Y qué hacía Pedro? ¿Qué hacía Andrés en el momento en que fueron llamados para servirle al Señor? Versículo 18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Quiero compartir contigo el primer punto que he titulado, Jesús es quien llama y prepara. Miremos aquí en este pasaje, miremos quién era Pedro, qué hacía Pedro, cuál era el propósito que estaba cumpliendo Pedro en el momento antes de ser llamado por Jesús. Pedro era un simple pescador, era una persona humilde, una persona que no era letrada, que no tenía mucha educación en el momento. Y quizás estas características, humanamente hablando, no hubiesen sido las características propicias para que el Señor llamase a Pedro, porque simplemente él no estaba preparado, humanamente hablando. Pero Dios había visto en Pedro algo especial. Había encontrado en Pedro algo particular que lo haría ser llamado para formar parte del grupo de los apóstoles que seguirían a Jesús. Y miremos aquí que Jesús, en el primer punto,
Jesús es quien llama. Jesús es quien está siempre dispuesto a llamar al ser humano para su servicio. Muchas veces nosotros pensamos que únicamente a esta tierra vinimos a cumplir el propósito de vivir, de disfrutar, de trabajar secularmente, y dejamos a un lado el propósito de Dios para nuestras vidas. Pedro estaba cumpliendo su oficio, que era ser pescador. Estaba buscando el sustento diario para él y para su familia. Pero aquí el Señor Jesús lo llama en medio de sus ocupaciones, en medio del oficio que él tenía en ese momento. Y miremos que a Jesús no le importó el oficio que Pedro estaba desempeñando. A Jesús no le importó en ese momento qué era lo que él estaba haciendo o qué educación tenía. Pero sabía que Pedro tenía las capacidades suficientes para cumplir el propósito de ayudarle a él a expandir el reino de los cielos. Querido amigo que me estás escuchando, quiero decirte en esta noche que no importa lo duro que sea la circunstancia que tú estés viviendo, no importa los estudios que tú tengas, no importa quizás la preparación que tú tengas en estos momentos, Dios te tiene aquí en esta tierra con un propósito. Y tú debes estar muy atento a lo que Dios está haciendo, a cómo Dios está obrando a tu alrededor, para que tú puedas entrar en medio de ese propósito y empezar a trabajar para el Señor. Porque Dios aquí no te tiene para satisfacer tus propios deseos o para satisfacer los deseos solamente de tu familia. Dios te tiene en esta tierra también para cumplir su propósito en medio de ti. Y no importa si no estás trabajando en una iglesia, si no tienes un ministerio, si no estás desarrollando un ministerio. Está atento a la voz de Dios. Mira en medio del contorno donde tú estás, en el contexto donde tú te mueves, qué está haciendo Dios y para qué te necesita. ¿En qué manera puedes tú entrar a lo que Dios está haciendo y contribuir al propósito que Dios tiene para tu vida? Quizás tu propósito en esta tierra no sea predicar la palabra, pero sí sea servir a otro, a los necesitados, tender la mano al que lo necesita, dar una palabra de aliento, ayudar, tener ese don de servicio. No sé cuál sea el área, porque no todas las veces nosotros cumplimos el propósito de Dios de la misma manera. Todos tenemos capacidades y cualidades diferentes y somos capaces de realizar cualquier cosa para servir en el propósito que Dios te ha llamado. Debes orar, debes preguntarte cuál es ese propósito, porque Dios aquí a esta tierra no solo te ha traído para que tú vivas 70, 80, 90 años y ya. No te ha traído solamente para que seas un profesional. No te ha traído solamente para que formes una familia. No te ha traído solamente para que tú vengas, trabajes y llenes tu vida de riquezas y de posesiones. Dios tiene para ti un llamamiento específico. Tiene para ti un propósito especial. Y así como Pedro fue llamado de entre las redes para ser un pescador de hombres, Dios a ti también te ha llamado
a un propósito. Solo tienes que estar atento y mirar cómo se está moviendo Dios a tu alrededor. ¿Qué está haciendo a tu alrededor para que tú inmediatamente allí entres? Allí tú puedas trabajar en la obra del Señor. Miremos aquí que Jesús fue quien llamó a Pedro. Y podríamos decir, Pedro no estaba capacitado para predicar. Pedro no estaba capacitado para empezar a expandir el reino de los cielos. Pero ese que lo llamó, lo preparó también. Y si usted estudia todo el capítulo de Mateo, desde el 4 en adelante, hasta el capítulo 7, nos vamos a encontrar con una serie de enseñanzas que el Señor Jesús le hizo ¿a quién? A todos sus discípulos en pos de prepararlos para poderlos enviar también a ellos a predicar. Porque es que cuando Jesús a ti te llama con un propósito específico, Él también te prepara. Él también te da las herramientas para que tú trabajes. Él te da todas esas formas, las maneras de cómo tú te vas a desarrollar, de cómo tú vas a emprender el propósito que Él tiene para tu vida. El apóstol Pedro era un pescador, el cual se encontraba remendando sus redes en la orilla del mar. Pero Jesús lo llamó, Jesús lo capacitó y lo hizo un pescador de hombre. Transformó su vida con el fin de ¿qué? De cumplir un propósito. Asimismo, Dios a ti te llama en esta noche para que tú puedas también prepararte, para que tú puedas también servirle a Él. Porque Él no te va a llamar simplemente porque tú eres preparado, ni va a esperar a que tú estudies para que estés listo. No, el Señor Jesús, escúchame bien, el Señor Jesús simplemente a nosotros nos llama, pero también en el proceso, en el andar, en la marcha, nos capacita para que nosotros podamos realizar ese propósito para el cual nosotros fuimos llamados. El apóstol Pedro no tenía estudios y Dios, sin embargo, lo llamó porque vio en él cualidades especiales, porque vio en él una persona capaz de aprender, capaz de poder desarrollar el propósito, el llamado para el cual él estaba haciendo. Hechos capítulo 4, verso 13 dice de la siguiente manera: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Mire qué maravilloso. Todas las personas que escuchaban después predicar a Pedro, dice que se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. Reconocían que habían sido enseñados por Jesús. Reconocían que habían andado con Jesús y que habían aprendido con Jesús a desarrollar este ministerio. Déjame decirte, querido amigo, no esperes a estar preparado o a tener estudios para empezar a servir a Jesús. Tú puedes desde ya, aunque apenas estés iniciando a caminar con el Señor Jesús, aunque apenas le estés conociendo, o si aún no le conoces, desde ya tú puedes empezar. Tú puedes empezar a trabajar para la obra del Señor, porque tú no fuiste llamado solamente para ser un número más en este mundo. No fuiste llamado solamente para crecer, reproducirte, tener hijos, tener una profesión. Has sido llamado con un propósito especial para servirle a nuestro Dios. En cualquiera de las áreas, solo tienes que tener tu corazón dispuesto a lo que Dios te quiere mostrar. Y debes tener tu corazón dispuesto al camino que Dios te quiere mostrar para trabajar.
tener tu oído atento a la voz de Dios y servirle, dando una palabra de aliento, llevando palabras de amor, palabras de salvación a los demás. Cada uno de nosotros tenemos un propósito específico en el reino de los cielos. Cada uno. No puedes quedarte ahí sentado esperando a ver qué Dios te muestra, que Dios te revela. Ora al Señor, pídele discernimiento, pídele que tú puedas entender las razones de Dios, que puedas entender sus propósitos, que tú puedas ver dónde Dios está obrando para que inmediatamente tú allí empieces también a trabajar junto con Él. Pedro estaba pescando, pero Pedro escuchó la voz de Jesús. Pedro estuvo atento al llamado de Jesús y entendió que Jesús era quien lo estaba llamando. El segundo punto que quiero compartir contigo es: Jesús es quien te da un propósito. Jesús es quien llama, Jesús es quien prepara, pero también Jesús es quien te da el propósito. Tú no te tienes que dar mala vida ni empezar a preocupar. ¿Y ahora yo qué haré? ¿Y ahora yo en qué voy a servir al Señor? ¿Cómo puedo yo contribuir a la expansión del reino? Ora al Señor. Ora a tu amado Padre para que Él te revele cuál es ese propósito maravilloso. Mateo capítulo 4, verso 19. Jesús le dijo a Pedro: venid en pos de mí y os haré pescador de hombres. Fue el mismo Jesús quien le dio el propósito a Pedro en esos momentos. Nadie viene a este mundo sin un propósito o sin una misión. Tú no eres un accidente. Tú no naciste por casualidad. Tú no naciste porque simplemente tu mamá o tu papá en una noche de locura te tuvieron. No. Dios permitió que tú vinieses a este mundo para cumplir un propósito. Y así como Cristo vino al mundo a morir para salvarnos a cada uno de nosotros de nuestros pecados, vino, nació, creció, se formó, cumplió su ministerio, también cumplió el propósito en la cruz del Calvario, que fue morir por ti y por mí para darnos redención de pecados. Asimismo, cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos en este planeta, tenemos una misión sobre esta tierra. Solamente debes tener tu corazón dispuesto y tu oído atento para escuchar lo que Dios tiene para tu vida. Jesús le dio la misión a Pedro para ser un pescador, pero ya no un pescador de peces, sino un pescador de hombres. Recibió un llamado para predicar el evangelio de la gracia y para salvar almas. Ora a tu Padre y mira en qué esfera puedes tú servirle, porque de acuerdo a las capacidades que tú tienes, de acuerdo a cómo es tu carácter, de acuerdo a cómo tú te desenvuelves, asimismo Dios tomará esas capacidades, esas cualidades con las cuales te dotó para que tú puedas también ejercer dentro de su iglesia, dentro del lugar donde tú estás trabajando, dentro del barrio donde tú vives, la comunidad donde tú estás. Allí el Señor también a ti te puede utilizar para cumplir su propósito. Juan capítulo 20, verso 21 dice de la siguiente manera: Jesús dijo: como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Miremos aquí,
Miren lo que está diciendo Jesús. Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Jesús tuvo un propósito. Y él sabía que cada uno de sus discípulos tenía un propósito. ¿Qué hizo? Los preparó y los envió. Tú y yo somos discípulos de nuestro Señor Jesús. Tú y yo tenemos capacidades excepcionales para poder realizar el propósito de Dios sobre esta tierra. Tú no estás aquí por casualidad, vuelvo y te lo repito. Tú no estás aquí por accidente. Tú no estás aquí simplemente porque tu papá o tu mamá lo quisieron. No, tú estás aquí porque simplemente a Dios le plació que nacieras, porque Él quería cumplir un propósito contigo. Y tú debes estar dispuesto, tu corazón debe estar abierto y tu oído atento para lo que Dios quiere hacer con tu vida. Miremos aquí, en el versículo 19 nuevamente, dice, venid en pos de mí y os haré. Esa frase, os haré, indica que es Dios quien nos hace, es Dios quien nos enseña para cumplir su propósito en nuestras vidas. Él nos dará, óigame bien, Él nos dará las herramientas para hacer cumplir su propósito en esta tierra. Él nos dará. Él fue quien formó a Pedro. Él fue quien lo hizo predicador, fue quien lo hizo pescador de hombres. Asimismo es Dios quien viene a tu vida cuando tú le abres su corazón y es Él quien te capacita, es Él quien te hace una persona diferente y te utiliza de acuerdo a tus capacidades, de acuerdo a tu corazón, de acuerdo a tu carácter para cumplir el propósito específico para el cual fuiste llamado. Mateo 16, 18 también nos dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya aquí en este capítulo de Mateo ya no vemos a Pedro siendo llamado, sino a Pedro siendo la piedra principal en la cual Jesús formaría a su iglesia. Ya aquí Pedro estaba siendo un instrumento útil en las manos de Jesús. Había dejado moldear su vida, había escuchado un llamado, había entendido el propósito de Dios. Y Jesús le estaba dando ahora una nueva responsabilidad y era que con él iba a formarse la iglesia de Cristo Jesús. Tú que me estás escuchando, Dios tiene un propósito especial con tu vida. Tu vida tiene un propósito especial sobre esta tierra. Hoy el Señor te está llamando a ti. Hoy el Señor está hablando a tu corazón para que tú voltees tu mirada e inclines tu oído a ese llamado especial del Señor y puedas venir y cumplir ese propósito para el Señor. El tercer punto, tienes que ser obediente al llamado de Dios. Sé que muchas personas a través de este medio están escuchando que Dios les está llamando para que les sirvan. Están escuchando el llamado de Dios a cumplir su propósito en esta tierra. Y sé que muchos empezarán a orar para que Dios revele el propósito, pero sé que muchos no harán caso. Pero tú, que en esta noche estás pensando allí, en tu casa, donde estás escuchando esta palabra, estás diciendo, Señor, tú me has llamado con un propósito. Déjame decirte, sé obediente. Aún aquel que dice en su corazón que no es con él esta palabra, déjame decirte,
sé obediente al llamado que Dios está haciendo a tu vida. Mateo 4:20 dice de la siguiente manera: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Mire lo que hizo Pedro y Andrés. Ellos entonces, dejando las redes a un lado, le siguieron. Fue una decisión, porque el seguir al Señor Jesús es una decisión. El amar a Dios es una decisión. El ser obedientes es una decisión, como también lo es ser una persona que se deja moldear en las manos del Señor para cumplir su propósito. El llamado lo hizo Jesús para Simón Pedro y para su hermano Andrés, pero ambos tomaron la decisión de seguir a Jesús. Ambos tomaron la decisión firme de cumplir un propósito, de ser obedientes para cumplir un llamado. Ellos se enfrentaron a un cambio. Ellos estaban acostumbrados a pescar, estaban acostumbrados a trabajar todos los días con las redes. Y es cierto, muchos de nosotros le tenemos miedo a los cambios, porque todo cambio trae traumatismos. Pero en medio de la marcha, en medio de ese caminar, en medio de ese andar, recuerda que Dios está contigo, que Jesús es quien camina contigo, que Él te preparará, que Él te dará las herramientas. Así que no debes tener excusas para servirle al Señor, para cumplir su propósito en esta tierra. Simón Pedro y Andrés pudieron haber tenido todas las excusas de este mundo para decirle: no, Señor, y si yo me voy contigo, ¿de qué vivo? Pero no, ellos entendieron el llamado de Jesús. Ellos entendieron que Dios tenía un propósito para su vida y decidieron seguirle, decidieron caminar en pos de Jesús. Y con esto no quiero decir ahora que tienes que dejar tu empleo o que tienes que dejar todo lo que estás haciendo para hacerlo. Allí donde tú estás, tú puedes realizar también tu labor paralelamente. En medio de la oficina, del trabajo, de la universidad, del colegio, donde tú estás desenvolviéndote, tú puedes también cumplir el propósito de Dios para tu vida. Mateo 10:2 dice: a los 12 discípulos que Jesús eligió los llamó apóstoles. Estos son sus nombres: Simón, mejor conocido como Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, hijo de Zebedeo. Vemos aquí a Pedro encabezando la lista de los discípulos de Jesús. Siempre determinado, siempre dispuesto, siempre allí preparado, a la raya, esperando la orden del Señor Jesús. Hoy el Señor quiere encontrar en ustedes personas obedientes, personas determinadas, personas con las cuales Él pueda enviar para cumplir el propósito sobre esta tierra. Estamos en momentos muy difíciles y quizás desde casa tú te podrías preguntar: ¿qué puedo hacer yo? Ora al Señor y el Señor, que es bueno, que es misericordioso, te dará a ti las estrategias para servir de instrumento útil en sus manos en medio de la expansión de su reino. Solo tienes que tener un corazón dispuesto. A manera de conclusión, quiero leerles en esta noche un pasaje que se encuentra en la Biblia, en el Salmo 139, versículo 13 en adelante. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido entre lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Versículo 23 dice: examíname, oh Dios,
y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Cada parte de tu ser, cada parte de tu cuerpo fue formado con un propósito. Así como dice este hermoso salmo, cada cosa formada, cada parte de tu cuerpo formada por Dios, fue formado con un propósito. Y dice que en su libro están escritas todas estas cosas. Asimismo, los propósitos que Dios tiene para tu vida también están escritos allí. Dile al Señor que te muestre ese propósito. Hoy es momento, tú que me estás escuchando, hoy es el momento para que tú le puedas decir a Dios, Dios, muéstrame ese propósito, o cuáles son esos propósitos maravillosos que tú tienes para mi vida, porque en cierta forma yo no fui creado por casualidad ni por accidente. Tú me formaste en lo más profundo del vientre de mi madre, y cada parte, Señor, de mi cuerpo fue creada con un propósito. Ayúdame, Señor, a entender ese propósito. Hoy es un momento para que tú se lo puedas pedir al Señor, para que tú le puedas decir al Señor, Señor, muéstrame ese propósito. Y que así como el salmista una vez le dijo, Señor, muéstrame cuál es ese propósito, hoy tú le puedas pedir sabiduría al Señor para que tú puedas entender. Él dice en su palabra, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ora para que tú puedas entender cuál es el propósito de Dios. Ora al Señor para que tú puedas entender cuál es el camino que tú debes andar para cumplir ese propósito. Dios te está llamando, Dios te quiere capacitar, Dios quiere cumplir un propósito maravilloso en tu vida. Solo tienes que tomar la decisión de estar abierto, de abrir tu corazón, de tener tu oído atento para lo que Dios tiene para tu vida. Tú eres alguien especial para el Señor. Tú no eres casualidad. Tú estás aquí en esta tierra por un propósito de Dios. Inclina tu rostro allí donde estás y ora conmigo en esta noche. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sé, Dios, que tú has llamado mi vida, Señor. Me formaste con un propósito especial. Gracias, Señor, porque tú has permitido, mi Dios, que mi vida fuese formada, Señor. Enséñanos, Padre Celestial, a tener un corazón dispuesto. Enséñanos a escuchar tu voz, Padre Celestial, para cumplir el propósito para el cual cada uno de nosotros fuimos llamados, Señor. Padre, porque no somos un accidente, Señor, de la vida. No somos un accidente de las circunstancias. No somos un accidente, Padre Celestial, de este mundo. Fuimos creados, Padre Celestial, oh Dios, por tu voluntad y por tu misericordia, Señor, para cumplir, Señor, un propósito especial, Señor. Ayúdanos, bendícenos, Padre Celestial. Y coloca en nuestros corazones el querer como el hacer, tu buena voluntad, Señor. Que dejemos de ser personas egoístas, que pensemos solamente, Señor, en satisfacer nuestros propios deseos. Que dejemos de pensar simplemente en nosotros, Señor, y que podamos estar abiertos a lo que tú quieres hacer, oh Padre Celestial, en cada una de nuestras vidas. Que podamos estar atentos y dispuestos, Señor, a cumplir, Señor, esa misión en esta tierra, Señor, oh Dios bendito. Que podamos contribuir cada día, Señor, a la expansión de tu reino. Que podamos cada día, oh Padre Celestial, ser esos instrumentos útiles en tus manos, oh bendito Dios, en los cuales, Padre bendito, tú puedas sentirte, Señor, oh Dios, complacido, Señor, y alegres porque simplemente hemos escuchado tu voz, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor.
Coloco la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, de nuestros amigos que nos están escuchando. Ayúdales, fortaléceles allí donde están. Hazles entender el camino, Señor, en el que deben andar. Hazles entender el propósito para el cual fueron llamados cada uno de ellos, Señor. Y no permitas que su vida, Señor, pase sobre esta tierra sin dejar huellas, sin cumplir el propósito para el que tú les llamaste, Señor. En Cristo Jesús te lo pido, mi Dios. Amén y amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, nuestros amigos que están conectados, y los esperamos nuevamente a través de nuestra página en Facebook y en YouTube este próximo domingo en nuestra escuela dominical a partir de las 9 de la mañana. Esperamos que el Dios Todopoderoso te bendiga, te guarde, y no olvides dejar aquí debajo de esta publicación tu petición. Estaremos orando por ella. Dios te bendiga.